con la participación y el comentario de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Álvaro Orbelo, la hora de don Álvaro todos los días, 6 a 7 de la noche, para cerrar en alto el gobierno de la tarde. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. José Luis se refería en su comentario inicial a una decisión legislativa que se tomó la madrugada de hoy, la madrugada del miércoles, en San Salvador, capital de la República Centroamericana de El Salvador. Allí se aprobó una ley patrocinada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, la Ley Especial de Reestructuración Municipal, que reduce de 262 a 44 el número de municipios en ese país. Dice la ONG Acción Ciudadana que esta reconfiguración geográfica que se acaba de aprobar en El Salvador responde al interés del gobierno y del partido del gobierno de Nayib Bukele y de su partido Nuevas Ideas de manipular el territorio del país en una acción que lo coloque en una situación favorable a sus intereses políticos. Y como decía José Luis, ciertamente 262 municipios un pedazo de país, en un territorio que es la mitad de la República Dominicana. Pero esa ha sido la naturaleza de los países de nuestra región. Y por eso estamos como estamos. Sí, por eso estamos como estamos. Pero dicen estas ONG que el interés, lejos de resolver una situación que tenga que ver con tantos municipios y lo que esto significa, que es un tema de carácter político. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en El Salvador? Es verdad que Nayib Bukele ha ido poco a poco dominando ese país y concentrándolo en sus manos, pero esto ha sido la consecuencia de una situación que había estado viviendo ese país durante muchos años y que hoy los salvadoreños en una gran mayoría le perdonan y hasta le celebran a Bukele cualquier decisión que él patrocine, aunque ésta se pueda considerar de carácter autoritario. ¿Cuál es el informe que hay en El Salvador? Primero, el argumento de Bukele para haber hecho aprobar esa ley. Dice que muchos alcaldes solo se dedican a robar o ven beneficio personal, ven que pueden sacar beneficio personal de los recursos de la gente y que esa situación tenía que terminar. Ahora, hasta el 3 de enero del 2023, según los últimos informes que pude observar, El Salvador reporta el encarcelamiento de por lo menos 61.300 personas. Eso era hasta el 3 de enero del 2023. O sea que ese número debe haber crecido. Y esas personas son señalados en su gran mayoría como pandilleros. Y estos apresamientos se han producido bajo el régimen de excepción que está vigente en El Salvador desde marzo del 2022. Un régimen de excepción que fue aprobado para combatir a las pandillas. El informe del 10 de enero del 2023 sostiene que el éxito de la guerra contra las pandillas acerca a El Salvador, al país centroamericano, a tener la tasa de homicidios más baja en toda América, dicen los informes. Y ese es básicamente, yo decía que hoy muchos salvadoreños le perdonan y hasta le celebran a Bukele que tome medidas que pueden considerarse de carácter autoritario
incluso los organismos internacionales de recursos humanos le acusan de eso. Pero la verdad que hoy El Salvador, independientemente de los métodos que se hayan utilizado, es una nación que está más tranquila. La criminalidad ciertamente ha bajado mucho, porque los pandilleros están prácticamente todos en la cárcel, y los salvadoreños han decidido, bueno, pues a cambio de eso, de esa tranquilidad por lo menos temporal que están viviendo, perdonarle y celebrarle a Nayib Bukele todas estas medidas, como esa de esta madrugada, de reducir de 262 a 44 el número de municipios en ese país. Está un tema, Rosendo, incluso ayer brusco fue agrandarlo, crearlo y multiplicarlo. Estaba cuestionando ayer junto a un joven que es oyente nuestro, que el problema de esa reducción, donde está el problema, la artificialidad del dato de la reducción de la criminalidad, es que se ha hecho manteniendo un estado de excepción permanente. Es decir, claro, un año. No se han atendido ni causas de la delincuencia, ni composición social de donde provienen esos grupos, ni se ha logrado tampoco una transformación del tejido productivo salvadoreño que pueda acoger, dar empleo y oportunidad a todos ellos, que ojalá lo logren. Pero sí la delincuencia, y también hay algo que suele negarse desde el punto de vista de los que apoyan a Bukele, y es los acuerdos con las maras. Bukele los ha hecho. Claro. La pregunta es, cuando eso pase, ¿va a volver lo mismo? Por eso yo ocurrirá un avance. Por eso yo hablaba de una tranquilidad por lo menos artificial, temporal, sí. Porque hoy es la verdad, los salvadoreños salen a las calles un poco más tranquilos, se pueden sentar en un parque, pueden ir a un cine un poco más tranquilo, pero eso se ha logrado sobre la base de eso a lo que José Luis acaba de referirse. Vamos a ver hasta cuándo va a durar eso. Mientras tanto, El Salvador se encamina a quedar definitivamente bajo el régimen de una figura joven con ideas muy innovadoras que no se sabe hasta dónde exactamente pretende llegar. Me voy a la Florida, Miami. Donald Trump se declaró, como lo habíamos anticipado ayer aquí en el Gobierno de la Mañana, se declaró inocente de los 37 cargos que le fueron imputados en el Tribunal Federal de Miami, allá en la Florida. El mismo tribunal donde será juzgado por manejo irregular de documentos altamente clasificados del gobierno de los Estados Unidos, y por lo cual se tratará de probar que puso en peligro la seguridad nacional, lo que podría ponerlo en algún momento en la cárcel y convertirse en el primer presidente o expresidente en la historia de ese país en verse sometido a esta situación. Ha hecho historia en muchos aspectos. Este podría ser un nuevo aspecto. En Estados Unidos rige el principio básico de que nadie está por encima de la ley. Y sobre ese principio basó ayer el fiscal Jack Smith, el fiscal especial que fue designado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para encabezar o para encaminar la investigación para determinar si Trump puso o no la seguridad nacional de Estados Unidos en peligro. Ayer el fiscal comenzó su presentación aludiendo a ese principio. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera un presidente o expresidente de la República. Sobre esa base, acusó a Trump de violar las leyes de seguridad nacional y de participar en una conspiración para obstruir la justicia. Entonces, antes de que se le presentaran esos cargos, de que llegara al escenario de la corte, Donald Trump, como es de rigor, fue apresado, fue fotografiado, se le tomaron las huellas dactilares y luego fue llevado al escenario de la corte. ¿Qué ocurrió? Se le presentaron los cargos antes de que terminaran. Sus abogados dijeron que no era necesario leerlos todos porque ya ellos los conocían, y la audiencia apenas duró 13 minutos y Trump fue dejado en libertad sin ninguna condición, sin fianza, ni siquiera se les retiró su pasaporte porque el juez y la fiscalía entienden que no representa ningún peligro de fuga. En consecuencia,
queda incluso en libertad para viajar en la forma y en el tiempo que él quiera. Lógicamente, estos eventos de ayer fueron aprovechados por el expresidente para convertirlo en un evento de tipo político en medio de su propósito de llegar otra vez a la presidencia de los Estados Unidos. Y mientras la gente esperaba que él se fuera directo de la corte al aeropuerto para tomar su avión y regresar a New Jersey, el hombre se desvió y se fue hasta el seno de la comunidad cubana en la Florida. Tiene 2 cocos. El seno de la comunidad cubana en la Florida, el icónico restaurante Versalles, que es cuna de los cubanos americanos y ahora también de los venezolanos. Y allí dicen que se dio un baño de pueblo. Ahí terminó, cogió su avión y se fue entonces para Bedminster, allá en el sur de New Jersey, en el centro de New Jersey, donde le esperaba un meeting, una manifestación, donde aprovechó para arremeter contra la administración de Biden, acusándola de estar utilizando la justicia como brazo político para impedirle llegar a la presidencia, y prometió allí que si llega a la Casa Blanca en el 2024, inmediatamente va a designar un fiscal especial para investigar a Joe Biden y a su familia. Como dijo Chris Christie, el otro aspirante a la candidatura presidencial republicana, antes de ayer, lo que se estaría produciendo desde la Casa Blanca, si Trump llega a la presidencia otra vez en el 2024, lo que yo veo sumamente difícil, sería un ajuste de cuenta. Ayer el ex vicepresidente Mike Pence comenzó ya a distanciarse del expresidente. Dice que los cargos son muy graves, y que de acuerdo a lo que él vio, ahí hay documentos que de verdad son muy peligrosos para Estados Unidos. Dijo que él, como padre y suegro de 2 militares que están sirviendo en las Fuerzas Armadas, le preocupa mucho esa situación, y otros republicanos han comenzado a entender también que hay que comenzar a distanciarse y pensar en cómo se resolvería el tema de la candidatura si es que este hombre finalmente no puede presentarse. La situación, independientemente de toda la agresividad que él muestre, que es natural, es muy complicada para el expresidente de los Estados Unidos. ¡Llévatelo, Cundo!